Emociones que laten, generando vitalidad en tu ser. Galáctica, radio y televisión online. Otra forma de vivir tu vida en plenitud. Contacto @galáctica.com.ar. WhatsApp 54911 2186 1363. Te acompañamos en cualquier punto del planeta Tierra donde estés. Bien, oyentes y televidentes internacionales de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica, hoy estamos desde el estudio 3 de Latinoamérica, específicamente desde la plataforma de la República Argentina, en plena capital federal, recibiendo a uno de nuestros invitados especiales, con quien vamos a dialogar también, como lo venimos haciendo con varios de los principales protagonistas de estos tiempos aquí en Galáctica Internacional, Euroasia Galáctica Mundial y Galáctica Iberoamérica. Le vamos a dar la bienvenida en esta serie de entrevistas especiales al señor Juan José Gómez Centurión. Él es el presidente del partido NOS, justamente en la República Argentina. Ustedes saben que tiene una trayectoria como funcionario, como ex militar en la Argentina, estuvo combatiendo en las Islas Malvinas, tiene una gran trayectoria a nivel personal y profesional, así que para nosotros es un gusto poder tener a los principales protagonistas de estos tiempos para que ustedes vayan conociéndolos un poco más, evaluando también y analizando lo que puede acontecer en las próximas elecciones en la República Argentina, un país que ustedes saben está en estas horas convulsionado por la gran cantidad de problemas socioeconómicos, ¿no? Por esta cantidad de funcionarios que van pasando y rotando constantemente y no encuentra justamente la actual coalición un eje para poder resolver los graves problemas que tienen los argentinos. Le doy la bienvenida a Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte, gracias por acompañarnos. No, Pedro, al contrario, gracias por la invitación, un placer estar acá en este modelo de radio o televisión que es espectacular. Te agradezco. Acá en Galáctica. La verdad que es un gustazo para nosotros tenerte en vivo y en directo, cosa que no lo hacemos habitualmente, pero bueno, estamos intentando rearmarnos nuevamente para hacer justamente los diálogos con los protagonistas de estos tiempos, tal el caso del señor Centurión que nos está visitando en vivo y en directo aquí en los estudios de la capital federal de la República Argentina. Centurión, a ver, hay muchos temas realmente que me imagino, como le pasa a todos los ciudadanos en estas horas, nos inquieta tremendamente, nos preocupa por esta gran variedad de sucesos que viene transcurriendo en la Argentina, ¿no? Sí, bueno, esto era un diagnóstico que nosotros hicimos en el 19 y lo dijimos claramente. Si la Argentina no tiene reformas estructurales, cualquier gobierno que venga va a ser peor que el anterior. No es un problema de personas. Claro. La política reduce, y los medios de comunicación, que son de alguna manera los medios de comunicación masivos, son portavoces de la política en la Argentina, porque viven de la pauta oficial de todos los gobiernos. Es un poco lo que hablábamos fuera del micrófono. Nos tratan de transmitir que el problema son las personas. El problema no son las personas, el problema es el sistema, es el modelo. Claro. Si no se cambia este modelo, ninguna persona, ni Mandrake, puede gobernar la Argentina y generar soluciones. Vas a sacar 20.000 conejos de la galera y nunca lo vas a poder resolver, exactamente. ¿No? Y siempre va a ser el mismo conejo. Ahí está. Lo sacás de la galera, lo volvés a meter en la galera y lo volvés a sacar. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? A mí me parece una cosa muy interesante que tenemos que analizar. La política argentina, después de mucho tiempo, se sacó la careta, ¿no? Tal cual. ¿Y qué es lo que nos dice hoy? Nos pone un ministro de Economía que no es economista. ¿Por qué? Porque el problema no es la economía, el problema es la política. Exactamente. Entonces, lo que viene el ministro de Economía no es hacer economía política, macroeconomía, lo que viene a hacer es gestión de conflictos. Porque los conflictos son de naturaleza política. Está la prueba. Es decir, si los argentinos no nos damos cuenta de lo que está pasando y discutimos si Massa sí y Massa no, que después lo podemos hablar hasta el hartazgo, el tema es que lo que nos está diciendo la política es, muchachos, el problema no es económico, el problema es político. ¿Y aquí viene Massa? Massa viene a zanjar
los beneficios de la política, a quién se los quita y a quién se los da, a quién se los retiene, a quién le dice espera 3 meses que pase el invierno con el tema del gas y después te vuelvo a dar el beneficio. Massa viene a laudar políticamente un tema que no es económico, que es político. Claro, de alguna manera intentará acomodar, por lo menos es el propósito que tiene la vicepresidenta y manda más de esta coalición, para tratar de subsanar algunos conflictos serios que tiene en materia socioeconómica, ¿no? Eso es lo que por lo menos vislumbramos algunos analistas en el país. Que son políticos. Tal cual. La discusión hoy es a quién le otorga el beneficio de la importación. Eso es lo que está discutiendo. Claro. Y eso es lo que va a discutir Massa. Espera un poquito, bancame 3 meses, espera que pase el tema del gas, que termina el invierno, que lleguemos al Mundial. Va a zanjar políticamente un tema que no es económico, que es político. Porque, a ver, hagamos la cuenta. Argentina en los últimos 28 meses generó una balanza positiva, una balanza comercial positiva entre sus importaciones y exportaciones de 32.000 millones de dólares. ¿A dónde fueron? Claro. ¿Hicimos alguna central nuclear para solucionar el absolutamente problema energético? No. Y no hay dinero por ningún lado, Y no hay dinero por claro. ningún lado. O sea, es una cosa rara, extraña lo que pasa, Centurión, en la Argentina, cuando ya venimos de prácticamente 5 décadas con procesos democráticos que no han podido subsanar o realmente hacer lo que tienen que lograr, que es de alguna manera rearmar las estructuras de la República, ¿no? Es lo que se va perdiendo constantemente, a pesar de la gran cantidad de propuestas que ha habido en los últimos años, ¿no? Bueno, lo que han hecho sistemáticamente es avasallar la República. Claro. Abordar políticamente las instituciones, constituirlas en entes partidarios de las instituciones, y con eso han perdido una burocracia estatal estable, profesional, técnica, que no la generan. Cada gobierno que viene con una capa de funcionarios distintos que van quedando, que son nombrados. Han destruido el Estado. Claro, tema Fíjate vos gravísimo, que ¿no? en la década del 90... Con un Estado que era el 27% del PBI de la Argentina, nos dijeron hay que liquidar el Estado por déficit. Liquidaron el Estado, pararon los trenes, hundieron la flota fluvial, hundieron la flota marina, regalaron YPF, regalaron todas las empresas del Estado. Y llevaron el Estado a ser el 52% del PBI. No solamente que liquidaron el Estado, sino que duplicaron el gasto público. El gasto público en relación a lo que produce la sociedad. Claro, ahí está el temita, ¿no? Entonces, este modelo es inmanejable. O sea, un modelo que está caduco desde hace bastante tiempo en la República Argentina, y donde se vuelve a insistir con los mismos personajes de siempre, ¿no? Usted debe recordar, como muchos de los oyentes y televidentes que nos deben estar viendo y escuchando, el famoso que se vayan todos. Nunca se fue nadie. Al contrario, se fueron rearmando y reestructurando de manera camaleónica, engañosa. Bueno, algunos se fueron. Sí, pero muy pocos, ¿no? No, muy pocos. Que se vayan todos, Claro. de nuevo, era una referencia de los argentinos, un grito de enojo hacia las personas. Ahora, ¿qué es lo que se fueron después del 2003? Las instituciones de los partidos políticos, por ejemplo. ¿No? Desaparecieron. Claro. Entonces, algunos se fueron, no lo que quería la gente. Claro. Se fueron los que quiso la política. Se fueron las instituciones y reaparecieron las personas. Hoy las instituciones, por eso nosotros tenemos tanto énfasis en el armado de un partido político, de una fuerza política. Donde la fuerza política esté arriba de las personas, no abajo de las personas. Claro. Porque han puesto las instituciones al servicio de las personas. Ahí está Por el tema, ejemplo, ¿no? los partidos políticos. Hoy ya no hay peronismo. Hay masismo, hay cristinismo, hay albertismo, hay macrismo. Se abrió un abanico para utilizar justamente al peronismo tradicional de base, que en su tiempo habrá sido aceptable o conveniente, pero hoy ya quedó en el pasado, ¿no? Hay como una degradación total de la política, Por un ejemplo, deterioro inmenso que está avalado justamente por este grupo. Algunos dicen que son camarillas armadas en Argentina, que se complotan con sectores empresariales, sindicales, con la propia justicia, que en algún porcentaje también avala este tipo de deterioro institucional de la República, ¿no? Bueno, la justicia ha sido, como todas las instituciones, ha sido amañada, cooptada, comprada, amedrentada por el sistema político. Y ha sido invadida por el sistema político. Esto se dio a partir de la famosa servilleta de Corach, y después de ahí en más nunca tuvo un freno, nunca se pudo reacomodar, ¿no? Alfonsín intentó, yo recuerdo haber hablado con él, lo entrevisté en varias oportunidades, y siempre le hacía hincapié cuando dialogaba, me decía que tenía algo pendiente, y era justamente tratar de clarificar y transparentar la justicia, cosa que no lo pudo hacer. Después vinieron otros gobiernos que fueron
acomodaticios y fueron los que presionaron a la estructura también del área judicial, ¿no? La última herencia de Alfonsín con Menem, que fue la reforma del 94, no avanzó en esa dirección. Digamos, ¿no? Quedó estancado y decía más nunca se puede hacer nada. Al contrario. Claro, se fue deteriorando cada vez más. Un modelo de Estado manejado por la política. Claro. Entonces digo, pero volviendo al tema, vos es que yo estuve en Europa, ahora estuve en España, estuve en Italia. Estuve en España con la gente de Vox, me invitaron a dar 2 conferencias, y después con Fratelli de Italia, que ahora va a surgir en las próximas elecciones de Italia, Giorgia Meloni, que es una dirigente de lujo que tiene Europa. Entonces me preguntaban a mí, che, a ver, pero ¿por qué los argentinos no pueden hacer un pacto de gobernabilidad con 3-4 puntos? Claro. Entonces yo te voy a explicar por qué. A ver. Porque los pactos, para el cumplimiento en el tiempo, requieren de garantes. En todos los pactos políticos, los garantes son instituciones, no personas. Las personas nos morimos, nos vamos, nos enojamos, todo lo que nos pasa a las personas. Sí. Con lo cual, el sistema político hoy no tiene las instituciones de la República en términos políticos, que son los partidos políticos. Los partidos políticos están detrás y son dueños, cada uno tiene un dueño. Exacto. Totalmente debilitados, ¿no? La estructura en sí no funciona, no sirve, entonces, ¿no? Está caduca. Es imposible hacer un pacto de gobernabilidad si vos no tenés partidos. Claro. Porque los pactos de gobernabilidad requieren institucionalidad en la política. Ahora, cuando esos pactos no se realizan, pero sí por otro lado se van generando constantes hechos de corrupción para avalarse, para cuidarse entre ellos, como pasa en la Argentina, deteriorando la calidad de vida de los ciudadanos, termina siendo una pseudo-democracia mentirosa, engañadora, ¿no? Que es lo que estamos viendo en las últimas décadas en Argentina. Hay un sector que se beneficia complotado con los grandes grupos multimediales que avalan estas operaciones por la conveniencia, por las regalías que reciben, y esos mismos empresarios son los que después terminan condicionando la política y viceversa, ¿no? El claro papel es lo que acontece con el actual futuro superministro Sergio Massa, ¿no? Que tiene, digamos, un respaldo atrás de un sector económico, del Grupo Rojo, de los 8, o de un sector empresario y también multimediático que avala toda esta operatoria para avanzar con determinados negociados que seguramente se van a concretar próximamente, ¿no? La otra que se viene. Pero ahí hay me parece que hay 2 cosas en lo que decís, ¿no? Está muy bueno. Si los pactos no son institucionales, son componentes y arreglos entre las personas. Este es el tema. Los pactos, para ser claros, tienen que ser públicos, institucionales y a la vista de la gente. Si no, son arreglos entre dirigentes. Claro. Y lo que estamos viendo es un arreglo de dirigentes, un arreglo de caciques, a ver cómo explotan el tema. ¿Qué es lo que has visto vos en Massa, en la última llegada, ahora en el desembarco? Has visto el apoyo de sectores importadores, has visto el apoyo de sectores de servicios que normalmente tienen regulación del Estado. Lo que está viendo es la estadocracia, digamos. Claro, ¿no? Ahí está el tema. Este es el punto. Ahora, una estadocracia en las condiciones que tiene la Argentina termina siendo más peligroso de lo que estamos viviendo en este preciso momento. O sea, todo esto que hemos transitado ha generado una tremenda tensión y de alguna manera un descontrol de la economía y también del liderazgo político del propio presidente, que no tiene ningún tipo ya de poder. Absolutamente Fernández ya está terminado, ¿no? Políticamente es un hombre que no tiene ninguna opción, ninguna alternativa. Dejarse manejar en las condiciones que se está viendo en los últimos tiempos, ¿no genera también un grave deterioro institucional de la República y del sistema democrático? Bueno, Cámpora al gobierno, Perón al poder, ya lo conocemos cómo termina. Nunca termina bien. Claro. Frankenstein, el cuento de Frankenstein tiene un solo final, no es final abierto. Cuando vos creás una bestia, la bestia te termina asesinando. Claro. Esto es así. Cuando vos vas a ser candidato, un día te llaman por teléfono a la tarde y te dicen, mañana anunciamos que vas a ser candidato a presidente, la cosa arrancó mal. Yo lo dije en el 19. Claro. Entonces, esto arrancó mal. Muchos lo planteamos y se enojaron muchísimo también en ese momento, claro. Pero ya sabíamos con los bueyes que arábamos, ¿no? Ya teníamos un conocimiento de los personajes y las pruebas están a la vista de todos, ¿no? Algunos que lo criticaban ahora dicen, pero lamentablemente coincido y concuerdo con lo que ustedes decían hace un par de años atrás. Bueno, pero... La Constitución es clara. El presidente es el jefe del gobierno. Cuando vos dividís la autoridad del poder, lo que vas a generar es un caos en un país que tiene tendencia natural al caos. Con lo cual, la designación de Cristina como Alberto Fernández presidente y el mamarracho de esta alianza sostenida alrededor de Cristina en beneficio de su propia impunidad, en acuerdo con la oposición, ¿no? Porque acuérdense que el no desafuero
de Cristina en el 2017 para que vaya a declarar las causas, lo generó Pichetto. Sí. Con el acuerdo de la oposición en el Senado, donde terminó Pichetto, candidato a vicepresidente de la oposición. Claro. Entonces lo que digo es, acá la política es una casta, es una clase que tiene un acuerdo, que tiene acuerdos básicos. Claro. Por debajo de la mesa hay un montón de cosas que se manejan de Primero, una manera camaleónica, ¿no? Primero, Absoluta. muchachos, tranquilo porque acá nadie va preso. Claro. Ese es el primer acuerdo. Segundo, vamos a competir en el sistema electoral tramposo. El que gane, gana y el otro lo ayuda a gobernar. Es decir, vamos a hacer memoria. Cuando Macri en el 2018 toma 55.000 millones de deuda, no hubo un diputado del bloque del Frente para la Victoria, ni de la izquierda Caniche, Faldera del Que diga sistema, nada, ¿no? Estaban todos calladitos. que le mande una carta al Claro, Fondo estaban Monetario todos y le mudos. diga, mire señor, si usted da el crédito sin pasar con un acuerdo por el Congreso, yo en algún momento le voy a discutir los plazos de pago y los intereses. Claro. No el capital, porque eso ya sería... El capital entró, Sí. ahora, supongamos. Pero digo, yo le voy a discutir los plazos de pago. Entonces, ¿qué pasó cuando Alberto Fernández, en el show de la ida de Máximo como presidente del bloque, Sí. dijo el Frente para la Victoria no va a apoyar un acuerdo con el fondo? ¿Quién se lo votó? La oposición. Claro. Pues con lo que tomamos nosotros, yo te lo voto. Esto es la política argentina. Claro, es una actitud vergonzosa que tiene la misma dirigencia, ¿no? O sea, tenemos un problema serio, por un lado, de que gran parte de la ciudadanía no comprende las necesidades que tiene la República para sanearse, para poder estabilizarse socioeconómicamente, culturalmente, y después tenemos un montón de aristas, ¿no? Que ya van para el área de la inseguridad galopante que tenemos, para el tema de la falta de educación, el problema justamente de la salubridad. Hay un combo que ya viene de décadas en Argentina, y gran parte de estos políticos que tenemos formaron parte de esos procesos. Y El sí. propio presidente actual ya viene de hace 40, 50 años trabajando en la Superintendencia de Seguros de la Nación, después estuvo en varios cargos del Ejecutivo Nacional. No es que no conozca, Fernández conoce perfectamente la problemática de la República, pero parece que se han prestado, se han complotado con esta camarilla para destruir las instituciones y apoderarse Pero lo que pasa justamente es que de alguna cometa, de algún porcentaje de la rentabilidad que genera esta corruptela generalizada de la Argentina, ¿no? Ese combo es gobernabilidad para este modelo de política. Pero ¿hasta cuándo es sostenible una república en esas condiciones? Muy difícil que pueda crecer, que pueda estabilizarse. Vicente Massot, que es un politicólogo Sí. de fuste, que si no hubiera sido de derecha hubiera sido un politicólogo famoso en Latinoamérica, Claro que porque sí. un hombre formado por Morraz, una cabeza y una capacidad de análisis, Brillante, ¿no? sí. Inventó un término que para mí es terrible, A ver. pero es muy significativo. Dicen, la política argentina ha sido la única capaz en el mundo de generar un modelo de subdesarrollo sustentable. Dice, en general, en todo lo del mundo, el subdesarrollo genera tensiones y genera Sí. conflictos que lo hacen no sustentable. Claro. Bueno, la política argentina, a través de la soja, a través de los ingresos del agro, generó un modelo de subdesarrollo sustentable. Increíble. Delito, porque en la Argentina no hay inseguridad, lo que hay Claro. es delito. Es delito, claro. ¿No? Porque Y deliberado, ¿no? Abiertamente, con una especulación justamente del propio Ejecutivo y de los que deben implementar acciones que no lo hacen, ¿no? claro, miremos el narcotráfico. Claro. Donde hay narcotráfico hay un fenómeno estatal. Exacto. Sin el Estado, el narcotráfico es imposible, digamos. La producción, distribución y exportación de drogas en la Argentina es un fenómeno que tiene que ver con el Estado. Totalmente. Totalmente. Ahora, ¿cómo estos gobernantes son tan crápulas que de alguna manera intentan apañar este tipo de situaciones sabiendo el daño tremendo que le están haciendo a su propia patria, ¿no? Eso es lo que uno no entiende. ¿Dónde quedó el patriotismo? ¿Hay realmente un compromiso con la sociedad? No tienen ningún concepto de patria. No les importa tienen nada. un concepto del poder personal y la distribución de prebendas. No tienen ningún concepto de patria. Ninguno de ellos trabaja por la patria. Si vos le preguntás qué es la patria, no te saben decir qué es, digamos. Se perdieron los valores, la lógica, la razonabilidad de alguna manera, Centurión. Sí, claro, absolutamente. Argentina es un país que está patas para arriba. ¿Cómo hacemos para que la sociedad, el soberano entienda que realmente en estas condiciones, con el tema de los plancitos, con el tema de los curros que han generado algunos grupos y que tal vez resultan beneficiados momentáneamente, no resolvemos los problemas de base que tiene la República? No, yo soy muy optimista, muy optimista. A pesar del bombardeo de los medios pautados, del discurso oficial, del mensaje oficial, yo veo que la gente está despertando un enorme sentido común. Yo recorro los lugares
más pobres de la Argentina, los lugares más pobres del conurbano bonaerense, vos hablás con la gente, las sociedades van conformando imaginarios colectivos. Ajá. No importa si es real o no es real, esa es otra historia, digamos, otra discusión. Hace 7, 8 años, la gente más marginada, que venía de la crisis del 2003, que dejó un 25% de pobreza, en un país que tenía un 7% de pobreza, decía, bueno, si a mí me ayuda el Estado a través de un plan, yo me salvo. 7 años después o 8 años después, lo que ha visto esa gente, de la mano de la política, de la mano de los punteros, de la mano de las orgas paraestatales que no son organizaciones sociales, lo que ha visto esa gente es que no se salva con un plan. ¿Por qué? Porque se da cuenta que se va a quedar en el lugar donde está y que su hijo no va a salir de ahí, ni que su nieto tampoco va a salir de ahí. Entonces, hoy el imaginario social, cuando vos recorres, decís, bueno, a ver, ¿qué te solucionaría la vida? Un trabajo en blanco. Claro. Yo tengo un primo que trabaja en blanco y tiene obra social y le va bien y puede comprarse y compra un auto. Entonces, se está creando otro imaginario colectivo. Claro. Vos fíjate, mira, el índice más claro es que los oficialismos pierden. Pagando los planes pierden. ¿Por qué pierden? Si pagar planes te da, en la teoría del razonamiento político, si pagar planes te da votos, todos los oficialismos han perdido. ¿Por qué? Cristina perdió en su apuesta por Scioli. Después Mauricio Macri perdió, dando 4,5 millones de planes. El año pasado perdió el oficialismo adentro del conurbano, en el reino de los planes. Entonces lo que digo es, cuidado, porque la gente está despertando, la gente más humilde, la gente con los problemas más acuciantes de la Argentina se está dando cuenta que adentro de este modelo no tiene futuro. Esa destrucción sistemática que se fue dando en la Argentina por este desgobierno y por esta manipulación, ha destruido justamente la base del crecimiento de las clases empobrecidas, de las clases bajas, ni hablar lo que ha pasado con las clases medias, ¿no? Que en su alto porcentaje hoy prácticamente están en una situación hoy por hoy bastante complicada, ¿no? Muchos dicen de que se ha destruido la base justamente de esa clase media emprendedora que generaba el movimiento a través de las pymes, a través de las pequeñas inversiones, a través de los pequeños comerciantes, que bueno, agravado con el tema de la pandemia, generó una verdadera debacle. ¿Se podrá recomponer eso en la Argentina en el futuro? ¿Crees que este gobierno puede rearmarse para dar cierta flexibilidad a esta problemática que se vive? ¿O va a ser ya prácticamente un problema tras otro? Porque tampoco convengamos que Massa tiene todo en su poder para resolver la gran problemática que tiene la Argentina. Y va a costar bastante generar un mínimo de confianza debido a las atrocidades que ha generado este gobierno, que realmente cada vez genera más dudas, ¿no? Más inquietud. No, este gobierno no lo va a hacer. No está en los planes hacerlo, no lo sabe hacer y no tiene la gente para hacerlo. Esto está claro. La idea es salvar a Cristina, evidentemente, y tratar de posicionarse, por lo menos en algún punto, como es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Hacer pie en algún lugar, anicharse ahí, mandar a todos los militantes a algún puesto del Estado de ese lugar donde se anichen, y ese es el plan. Lo que pasó en el conurbano bonaerense en algún momento, ¿no? Sí, claro. O sea, se vuelve a utilizar la misma estrategia. Ahora, teniendo en cuenta esto que está pasando... Perdón, Pedro, vos dijiste algo muy importante. La crisis de la Argentina no es económica, es política. Política, totalmente, claro. Si la Argentina genera un marco de confianza, la dirigencia, que el año que viene salga electa, genera un marco de confianza, Argentina tiene todos los elementos para... Puede despegar rápidamente, sí. Despegar rápidamente. Tiene un mundo que se va alineando de acuerdo a lo que Argentina tiene mayor capacidad para producir en términos inmediatos y sin hacer demasiado. Con lo cual, lo que Argentina necesita para despegar es un núcleo político el año que viene con una candidatura a presidente, con un presidente que genere un plan de confianza y genere confianza a través de su persona. Está, claro. Y esto es una cuestión de ejemplo. Ahora Argentina tiene todo para despegar. Ahora, un hombre debilitado, como hemos visto en los últimos tiempos, que llega al poder, ¿no? Se ha dado en varias oportunidades. Convengamos que hemos tenido desde la época de María Estela Martínez de Perón. Después tuvimos situaciones que atravesó el propio Duhalde, lo que atravesó también en su momento Fernando de la Rúa, lo que está atravesando actualmente, por ejemplo, el actual presidente. Eso ha generado un deterioro muy grande en la productividad del país, perdiendo grandes cantidades de oportunidades, ¿no? Hoy si la Argentina tendría
un caudillo consciente, un gobernante que estuviera a la altura de las circunstancias. Otro sería el papel de la Argentina, y en otras condiciones seguramente estaríamos, porque se pierden constantemente oportunidades con el tema de la minería, del desarrollo de los combustibles, de la energía, el petróleo, lo que pasa en Vaca Muerta, lo que pasa con el tema del litio. O sea, el problema de los grandes curros que generan las estructuras políticas perversas que ha tenido la Argentina, ¿no? Lo que pasa con la riqueza agrícola en el sur, ¿no es cierto? El robo donde tenemos, no sé, 500 naves, 500 barcos que están produciendo las 24 horas con propios frigoríficos que se llevan directamente, semanalmente, la riqueza agrícola de la Argentina. ¿Cómo hacemos para recomponer todas estas desprolijidades que generan esta dirigencia política perversa que hemos tenido? Mira, hay números que son aplastantes para la conciencia de los argentinos, donde los argentinos tenemos que reflexionar sobre eso. Uh-huh. Chile, que es un país pequeño, precario en un montón de cosas, que lo único que tiene es un poco de riqueza, tiene un tercio de la riqueza minera que tiene Argentina, claro. Exporta al año $5.000 por chileno. Los argentinos que tenemos todos los recursos, tenemos el capital humano, tenemos el ADN del modelo productivo exportador, sí, digamos, porque esto es un ADN que no lo hemos perdido. Exportamos $1.300 por argentino por año. Esta es la cuenta. Claro. Sí, ahí está clarísimo. Esta es la cuenta. Porque le meten palos en la rueda, trabas para todas las cosas. Yo estuve hablando hace poco con un empresario taiwanés que exportaba algas. Ellos utilizan mucho la harina de algas, sí, claro. Lo hacían durante añares en la Argentina. Cada vez que tenían que hacer un embarque, un nuevo problema. Terminaron ahora exportando vía Chile y se pasa parte de la productividad de Argentina a Chile para exportarla afuera. O sea, fíjese la locura que hay, que se genera, ¿no? Cómo se van perdiendo mercados, Pedro, cómo se va perdiendo toda la posibilidad de un sistema de exportación que debería ser clarísimo, ¿no? Sin embargo, acá es todo curro, todo afano, obvio, todo trabas. Es un sistema, Pedro, yo tengo una cuenta que es bestial. El año 2016, cuando yo llego a la aduana, encuentro, claro, en la hidrovía, en el río Paraná que perdió Argentina detrás del modelo de la hidrovía, encuentro un modelo que se llama el modelo de la soja paraguaya. Claro. Entonces empiezo a detectar soja paraguaya que todavía se destina para afuera con formularios que se llenan a mano del gobierno de Paraguay. Claro. Donde Argentina pierde el 25% en materia de evasión fiscal de lo que tendría que recaudar. ¿Por qué? Por las retenciones. Pero bueno, entonces mando a hacer un estudio del comportamiento del mercado exterior paraguayo en materia de soja. Entre el 2008 y el 2016, Paraguay incrementó un 320% sus exportaciones de soja con el 1.2 de ampliación de la superficie cultivada. ¿Qué te está diciendo esto? Que la soja argentina se exporta con papeles paraguayos. Cuando salió el tema del régimen de la prohibición de la exportación de carnes, inmediatamente Paraguay ocupó el cuarto lugar de Latinoamérica en lugar de Argentina, sin rodeos. Le cuento una cosa, le voy a comentar una confidencia. Muchos de los funcionarios paraguayos están asesorados por argentinos. Yo hablé con varios de ellos. Lamentablemente, bueno, más bien que no quieren exponerse, pero también ahí es donde uno ve los negociados y los acuerdos que hay, ¿no? Cómo se ha transformado todo esto en una constante de hechos de corrupción y la pérdida que representa para el país, ¿no? Entonces, si ideológicamente los gobiernos pudiesen ver el tema de otra manera y bajaran las retenciones mañana, evitan entre la frontera norte, yo vengo de Tartagal y de Orán hoy, vi los camiones de soja pasar para Bolivia a ser pagados dólar cash. Sí. Si los gobiernos se dan cuenta que lo saben, levantando las retenciones y trabajando razonablemente con el modelo del dólar, Argentina aumenta su recaudación un 27-28%. Claro. Eso que usted comenta también es muy importante porque también demuestra el descontrol que hay a nivel fronterizo, ¿no? O sea, no existen las fronteras. Es una vergüenza lo que hace la Argentina, ¿no? Cómo se ha destruido todo eso, ¿no? Cómo se roba todo, se saca todo lo que se pueda del país y nos ingresan todo el tema de los estupefacientes, de la droga, ¿no? O sea, es un colador esto que pasa en la Argentina. Lo mismo que se peor nota... que un colador. Sí. Porque un colador tiene como función dejar pasar algo y retener algo. Claro, no acá pasa todo, acá todo. Superó a eso, ¿no? Mira, yo estuve en Orán ahora
con una cámara de productores madereros de Orán, histórica, conducidas por una empresaria de 37 años, una chica con una cabeza formada en Francia, con un doctorado en la Sorbona sobre la materia, que le pidieron que se quede a trabajar en Francia y se vino a tomar la empresa del padre. Entonces yo le preguntaba a los productores, bueno, ¿cuál es la primera necesidad que ustedes tienen hoy como productores de madera? En una entrevista de más de 1 hora y media. Me dicen frontera. Claro. 7.500 gendarmes entre la gestión de Garré y de Patricia Bullrich pasaron de la frontera norte al conurbano bonaerense. Claro. O sea, encontrás gendarmes hoy conduciendo el tránsito en una barrera que se traba en el conurbano bonaerense. Claro. No tiene sentido. Un disparate. No tiene sentido, claro. La prefectura en Puerto Madero. Bueno, esto es lo que pasa en la Argentina. Es un problema de conducción. Los recursos están. Que además de eso se gasta y se gasta mal. Se equipa mal. No hay una estrategia. Argentina, obviamente, de la complicidad de la política, lo que nosotros deducimos en la Argentina, claramente cada ciudadano, es la intensa y marcada complicidad de la política con el narcotráfico. Sí, es tremendo. El narcotráfico se instaló en 10 años en la Argentina. Claro. Argentina produce, Argentina es la plataforma de exportación de clorhidrato de cocaína de Europa sin producir hoja de coca. Claro. Ni por latitud ni por altitud en Argentina se da la hoja de coca. Ahora también ahí hay un problema serio, el descontrol del gobierno. Llega de alguna manera el apañamiento que tiene con algunos sectores empresariales que utilizan justamente algunas herramientas de productividad para introducir la droga a través de sus productos en el exterior. ¿Cómo es que esto no se detecta? ¿Cómo es que esto no se clarifica, no se controla? Porque los gobiernos europeos vienen denunciando esto hace mucho tiempo, los Estados Unidos, la DEA que ha trabajado justamente y ha dado informes, el tema de la triple frontera en la Argentina, el tema de los mapuches en el sur también. O sea, tenemos un combo de hechos generalizados de corruptela que está directamente avalado por el propio Estado, por el propio gobierno central, ¿no? Eso es lo peligroso que tiene la Argentina. Es que, Pedro, esto también es una agenda internacional a la cual se ha sujetado la Argentina con la Agenda 2030 que está destruyendo la Argentina, que tiene todos estos componentes. ¿No? En la Agenda 2030 nos dice, salario universal, la solución de la pobreza es la salario universal, que el Estado pague. Nos ha introducido el modelo del conflicto indigenista, que es un conflicto absolutamente armado, exógeno a la Argentina. Con sede en Londres, en Gran Bretaña, ¿no? O sea, una cosa que... A ver, ¿qué es lo que está haciendo el Ejecutivo Nacional? La vicepresidenta, el Congreso de la Nación, el propio Ejecutivo Nacional, ¿qué es lo que está esperando para resolver con estos temas? Terrorismo totalmente abierto. Anoche en Chile, del otro lado, ojo, el Estado chileno le pone en control. Tiene suprimidas las garantías individuales en la Araucanía. Sin embargo, acá tenemos a exterroristas que están trabajando en la zona. Fíjate vos, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Fernández Kirchner no lo sabe en estos temas. A ver, el primer izamiento del RAM en el territorio argentino fue en San Martín de los Andes en el año 2014. ¿Sabe quién estaba presente en ese izamiento? Izaron la bandera del RAM al lado de la bandera argentina. ¿Sabes quién estaba presente? El ministro de Defensa, el doctor Agustín Rossi, que hoy está a cargo de la AFI. ¿No? Con lo cual hay una complicidad absoluta de la política en el uso de este modelo indigenista fabricado en la Argentina. Porque si la Argentina tuviera una política indígena, tendríamos que estar rebrincando a los tehuelches que fueron aniquilados por los araucanos. Sí. Tenemos al cacique Díaz, el cacique Cuom, que está acá hace 20 años reclamando que le hagan 1 o 2 pozos de agua. Está ahí enfrente de la Casa de Gobierno. Es una cosa de locos. Si ¿no? Yo ya se lo he dicho a varios funcionarios y dicen, no puede ser. Pero ustedes no lo ven cuando van a la calle a Balcarce 50. ¿Qué? ¿Es invisible este hombre? Estuvo en el sí campeador, viste, Añares. Sí, claro. Estuvo acampando ahí con los combatientes de Malvinas. No lo ven. No está reclamando nos toman de idiotas, soberanía territorial para los COM. Está reclamando que le hagan un pozo de agua. Haceme 2 pozos de agua. Entonces, si la Argentina tuviera una política indígena sobre la Patagonia, tal cual como marca la reforma de la Constitución del 94, hoy estaríamos reivindicando a Paturzú. Claro. Cuando nosotros éramos chicos, el dueño de la Patagonia era Paturzú, que era un tehuelche. Exactamente. No era ni Lázaro Báez ni los mapuches. Entonces reivindiquemos a Paturzú. Qué lindo sería volver a tener, digamos, una reflexión con transparencia para que la sociedad entienda esto que estamos diciendo, porque algunos se van de un lado para otro, de la izquierda a la derecha. No hay, digamos, algo razonable dentro de la ciudadanía argentina
que los haga comprender y darse cuenta todos los años, todas las oportunidades que hemos perdido, ¿no? En estas décadas que han pasado, y cómo hemos retrocedido cuando teníamos todas las de ser una de las principales potencias del mundo, ¿no? Lo que pasa, Pedro, que el debate público en los medios es precarísimo, es muy malo, condicionado, totalmente, claro, dirigido, manejado. Vos cuando planteás estos temas en un programa de cualquiera de los medios masivos no te llaman nunca más. Claro. No te llaman nunca más, te suprimen. Nosotros sufrimos desde hace 4 años un modelo de supresión sobre nuestra palabra. Sí, la censura constante para ver cómo se van acomodando a los negociados. Bueno, tenemos medios, los directivos de los principales medios de la Argentina son los que tienen los grandes negociados del petróleo, los negocios con los laboratorios, con la medicina prepaga. Entonces, eso hay que transmitirle, ¿no? a la sociedad. Distribución de la luz eléctrica. Bueno, distribución de la luz eléctrica. La tiene el grupo Multimedios América, que maneja toda una estructura con el ex ministro, el ex recaudador de Carlos Menem, Manzano, Daniel Vila, que son empresarios que tienen grandes negocios, por ejemplo, en Mendoza, en todo el sur, aparte de los grupos multimediáticos. Todos entonces, negocios eso con el Estado. Lo ocultan, ¿no? Claro, los grandes negociados que generan con el Estado y le van dando, bueno, trata de frenar la comunicación por este lado, entonces te doy, no sé, 20 pozos petroleros, o te doy, no sé, la viabilidad para el tema del riego en Mendoza, o sea, todas estas locuras que cometen los políticos lamentables que hemos tenido en estas décadas para beneficiarse y beneficiar a terceros, porque se llevan su tajada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vos ves? Que estos intereses, que son intereses mafiosos en la Argentina, porque están afuera del interés público, claro, son en contra del interés público, lo que generan es una casta dirigente que los van promoviendo a través de los programas. Ahí está. Y a través de los medios. Bueno, tenés tal grupo de medios que apoya el sector de la izquierda, el sector del kirchnerismo, de la cámpora, los otros que apoyan al otro sector. Pero eso es vergonzoso, ¿no? Eso es un show. La izquierda se enoja mucho conmigo porque yo a la izquierda argentina le digo, aquella izquierda que empezó o que supuestamente arrancó peleando contra la plusvalía, digamos, en defensa de los individuos, qué sé yo, hoy es un caniche faldero del Estado de turno, del gobierno de turno. Entonces yo en la campaña del año pasado me juntaba en los programas de televisión, debatía con la gente de la izquierda, y yo le decía a Bogardo, todo eso. Yo, a ver, ¿cómo hiciste vos para pagar el cartel que tenés en la Panamericana? Claro, ¿dónde sacaste ¿De dónde sacaste la plata? Claro. Yo no puedo poner un afiche chiquito, 30x30, porque no me dan los recursos. ¿Cómo hiciste para tener los 2 carteles más grandes de la Panamericana, llamando a la revolución de los carteles de la Panamericana? Bueno, esto es el sistema político. Y sí, es el negocio perverso, ¿no? Han levantado, es el 4% necesario para votar toda la I en todos los gobiernos. Claro. Entonces, cuando vos ves que en cualquier elección sale el kirchnerismo con un candidato, inmediatamente del otro partido apoyan a la izquierda, le dan afiches, cosas para restarle voto del otro lado. ¿Cómo se han prestado este jugo perverso, ¿no? Es muy triste el tema. Yo se los he dicho a varios que se enojan, ¿no? Hace poco entrevisté a ellos, a varios dirigentes de la izquierda, y se enojan mucho. Porque uno, claro, los ve y le dice, bueno, empiecen a defender lo que ustedes pregonan, no a hacer también la misma jugarreta camaleónica que hacen los de la coalición actualmente, porque es necesario que haya una reflexión y un análisis para cambiar definitivamente este desastre que estamos transitando, ¿no? Por eso nosotros como estrategia elegimos armar un partido, una fuerza política soberanista que vuelva a contemplar los valores históricos de la Argentina en el centro de la propuesta. Y esto es largo, esto cuesta, pero la gente lo va entendiendo con mucha claridad. ¿Qué te dejó en claro tu paso en la aduana durante el gobierno del PRO Cambiemos? Porque hubo mucha especulación también alrededor, y vos lo planteabas recién, con las grandes inquietudes que te encontraste dentro de la aduana, que sabemos que es un organismo que debe controlar y donde pasan muchísimas cosas. Se generó, después del sistema de control, el sistema María, supuestamente una integración para poder controlar el tema de la exportación, de la importación. ¿Qué fue lo que más te sorprendió cuando estuviste transitando justamente tu cargo allí dentro del ámbito de la aduana? ¿Y qué fue lo que también te llevó tal vez a crearte un conflicto con el propio expresidente Mauricio Macri, con su entorno político? Mira, yo vi muchas cosas, pero así sintéticamente
lo que vi es que todo el modelo usted decía de María, control y que eso era para Sí. controlar el negocio, para tener mayor control del negocio, ¿no? No para controlar que se cumpla el código aduanero. Sí. Segundo, lo que vi que el gobierno en determinados sectores es una asociación ilícita en contra del ciudadano. Asociación ilícita. En contra Qué del fuerte ciudadano. esto, Bueno, hoy lo tenés Sí. en un juicio, ¿no? Ayer lo dijo claramente Claro. el fiscal. Ujú. Ese fiscal con Sí. una valentía Total, fenomenal absoluta, sí, que está, hay que respaldarlo 100%, ¿no? exactamente, está desnudando los últimos 20 años de la política, ¿no? Tal vez es un tema mucho más delicado que el caso Nisman, por eso la sociedad tiene que avalar y estar muy al lado de este fiscal, porque ya tenemos un antecedente, un precedente lamentable con el caso Nisman, ¿no? Que no vayamos a sorprendernos en el futuro con otra situación similar. Ojo con este tema, también hay que aclararle y decirle, ¿no? Sí, claro. A los oyentes y televidentes que hay que estar muy atentos con esto que está pasando en este preciso momento, ¿eh? Que no nos distraigan la atención de esta tremenda denuncia que ha formulado un fiscal que tiene los que tejer y que los ha puesto arriba de la mesa para transparentar y clarificar el desastre, la corruptela y la gran estafa que han generado un sector Eso, político pero eso- contra la propia sociedad argentina, Entonces, ¿no? yo lo que digo es, Néstor y Cristina Ujú. lo que hicieron fue tomar un historial de corrupción que tenía el Estado argentino y lo transformaron en un modelo de política. Lo implementaron en su propia provincia, avalados también por un grupo que lo acompañó en esta situación, y después lo llevaron al gobierno central. Vos fijate cómo fue armado toda esta estructura. Pero ¿no? digo, ojo, porque es el paso de la corrupción a la cleptocracia. Mm. Y el modelo de la cleptocracia quedó en la Argentina, y de lo cual no se aparta la política. Hay premisas que que Néstor y Cristina pusieron en la política que hay que arrancarlo como si fuera una muela. Claro. Por ejemplo, para hacer política hace falta platita. Claro. Y de ahí no sale Bueno, nadie en la política. lo vimos a Néstor muchas veces abrazarse con la caja fuerte que se había llevado justamente Sí, pero del yo he banco de su propia provincia. Ni he otra visto, cuanta he cosa visto más. dirigentes de muchos partidos en la misma premisa. Que están en la misma situación, Ojo, sí. No es el ojo, único, porque se claro. transformó en un paradigma. Claro, Yo ahí hablo está. con muchos dirigentes políticos, me junto y me dicen, Juan, para hacer política hace falta platita. Yo digo, no hace falta platita. Hace falta convicciones, hacen falta valores, hace falta principios y hace falta juntar buena gente. No hace Exactamente. falta platita. Ahí está la cosa. Vamos a darle, mientras disfrutamos un poquito de este mate cocido que estamos disfrutando aquí en esta edición de los especiales de Galáctica Internacional, la tenemos en línea a Karin Heumann desde Viena, Austria, ¿no? ¿Me estás escuchando, Karin? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Me Bien, escuchan? bien, sí, perfecto. ¿Vos cómo estás? Bien, gracias. Los estaba escuchando muy atentamente, donde coincido en muchos temas. Ujú. Y bueno, ¿qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Karin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué suerte esta vez funciona, que estás en el estudio en vivo, también conociéndolo, no sé si ya se conocían con Pedro. No, fue un placer Así y que bueno, un estudio espectacular, la verdad que muy lindo. me estoy muy contenta. Sí, viste que sos muy bien recibido con todo el respeto y el cariño que mereces. Bueno, muchas gracias. Mira, yo quería hacerte una pregunta, observando todo el tema durante todos estos años con respecto a la juventud argentina. Veo que pierden muchísimo tiempo descargándose con una catarsis, una irrespetuosidad terrible por las redes sociales, por Twitter. Y de mi forma de pensar, vos decías que el problema es político más que económico. También comparto, porque esas horas que pierden el tiempo en Twitter o digamos en el WhatsApp podrían estar haciendo algo productivo, ¿no? Por ejemplo, tengo una tierra en casa con un jardín, puedo aprender a tener mi huerta, puedo aprender a hacer ciertos trabajos, como vos decís, no se necesita platita, pero se necesita creatividad y ganas de hacer. Y por otro lado, lo que le falta muchísimo a la Argentina, porque fíjate que es uno de los pocos países en el mundo, no sé si no es el único, que no tiene servicio militar. O sea, acá hasta las mujeres tenemos en Austria 2 años de servicio militar obligatorio. O vas al servicio civil o al servicio militar. Claro. Y entonces,
faltan esas bases. Acordate la juventud de los años 80, cuando nosotros éramos jóvenes. Teníamos respeto, teníamos amor por la patria, nos emocionábamos cuando veíamos izar la bandera argentina. También la formación, no puede ser que no estén esos valores. Y bien, la formación de lo que es la femineidad y lo que es la hombría. Hoy mirás a los chicos por la calle y no sabes si estás enfrente de una mujer o un varón, perdón, lo digo con todo el respeto, porque no es la culpa de las nuevas generaciones, es la culpa de nosotros, de nuestra generación, que no exigimos que nuestros hijos puedan ir a un liceo naval, que puedan ir a un servicio militar. Fíjate también todas las posibilidades que tienen. Si vos vas al círculo militar o vas al Puerto Belgrano, por ejemplo, no solo que pueden hacer una carrera militar excelente, sino que también la oferta que hay en actividades deportivas y la vida en familia, que si vos ibas, yo me acuerdo porque yo pasé mucho tiempo de mi niñez en Puerto Belgrano, era ir a la pileta, bueno, vivir muchísimas, y tenías la oportunidad de vivir en sangre propia cómo se formaban el servicio militar con ese sentimiento de patriotismo. Bueno, pero ahora, Karin, de alguna manera, perdona que te interrumpa, ¿no? La idea, parece, la estructura era destruir la base de la familia. O sea, se generó todo un plan para hacer todo lo contrario a lo que debía, con la excusa de que los chicos eran utilizados por algún que otro sector de los militares. Se metió todo en la misma bolsa, ¿no? Entonces ahí hay como una confusión y viene la degradación de la Argentina, que no paró nunca más. A partir de ese momento, por un hecho fortuito, se puso todo en la misma bolsa, ¿no? Claro, claro. Yo hice un comentario, por eso es, porque veo que Juan José tiene muchísimos valores muy claros. Conozco no solo a él, sino que conozco también parte de su familia, parte de su gente. Me gustaría saber, Juan José, dentro de tus proyectos, si te vas, acá van las dos preguntas siguientes. ¿Estás formando un partido político que tenga peso nacional o también te vas a postular como presidente? ¿Vas a hacer algunas coaliciones con otras fuerzas liberales? Por ejemplo, en el 2021, hiciste una coalición con Javier Milei. Por ejemplo, hay otras fuertes liberales nuevas, por ejemplo, vamos a llámese Nazareno Echepares, llámese, no sé, todas las nuevas que hay. ¿Cuáles son tus ideologías? Porque realmente se necesita un Gómez Centurión también en 2023. Gracias. Bueno, Karin, te cuento un poco. Has tratado toda una biblioteca de temas en 3 minutos, pero... Sí, pero, lo sé. No importa, es muy lindo lo que acabas de decir. No, ¿cuáles son nuestros planes? Nosotros, la meta de este año es terminar el partido político a nivel nacional. Para eso, la justicia electoral, que es parte del sistema, te objeta, en una provincia te objeta una cosa, en otra provincia te objeta otro, pero bueno, estuvimos decididos a hacer todo el trámite, a llevar el ADN del abuelo de la ficha, el frasquito de orina, estamos haciendo todos los trámites para terminar el partido nacional en el 2023 y volver a presentar una propuesta en el 2023. Yo con las alianzas yo no veo... a ver, yo te aclaro una cosa, en el 2021, como yo no tenía candidato en la Ciudad de Buenos Aires, lo apoyé a Javier. Ok, que además entiendo, lo aprecio mucho a nivel personal. Tenemos algunos puntos de encuentro sobre algunos puntos de gestión del Estado. También tenemos algunas cosas que somos muy diferentes. Pero yo lo apoyé, no es que hice una alianza con Javier Milei. ¿Y qué me pasa a mí en el 2023? Yo voy a volver a presentar mi candidatura como en el 2019. En el 2019, con 4 meses de preparación, sin venir de la política, con un 10% del conocimiento público y con una campaña que costó $35.000, logramos casi 3 puntos. Entonces, sí, el 3%, sí. ¿qué es lo que a mí me pasa en este momento? Nosotros no somos una propuesta que sostenga que el problema de la Argentina es la economía. Nosotros no somos una visión economicista de la derecha, digamos. Nosotros somos una visión cultural de la derecha. Entonces nuestra propuesta es frontera, control de fronteras, guerra frontal al narcotráfico, patria, bandera, soberanía, por sobre todas las cosas, exportación, trabajo, producción. Nosotros no somos
un modelo de derecha financiero, digamos, que creemos que la solución de la Argentina pasa por hacer una obra de magia con la moneda. Nosotros creemos en el trabajo y en la producción, que es la base de fortaleza de la moneda de un país, digamos. Obviamente, restricción del gasto público. El gasto público en la Argentina es obsceno, porque es alto, es malo y es absolutamente corrupto como se gestiona. Pero nosotros tenemos muchas diferencias con algunos sectores de los que hoy se postulan como alguna forma de las nuevas derechas, digamos, ¿no? Y nosotros somos eso, y sobre eso nos presentamos el año que viene, y la idea es consolidar una fuerza política que tenga en el centro de su propuesta los valores históricos de la Argentina, que además fueron los valores sociales que están en la Constitución y que hicieron de la Argentina un país exitoso. Ninguna otra propuesta monetarista ni financiera en los últimos 50 años produjo ningún éxito, sino que produjo un deterioro fenomenal en la Argentina. Nuestra propuesta es producción, trabajo, salario, aumentar en esta proporción que hablábamos con Pedro recién, de $1.300 por habitante en la Argentina. Argentina tiene que ser un país que exporte como mínimo $5.000 por habitante. Y eso es lo que genera valor de la moneda si no te la gastás en corruptela política, digamos, ¿no? Sí, y con respecto al servicio militar. A ver, muchos de los valores que vos hablás como que fueron instalados en una sociedad por el servicio militar, yo te diría que venían de mucho antes, fueron instalados por la escuela pública. Entonces, hoy vos tenés chicos de 18 años que no tienen esos valores porque en la escuela les enseñan exactamente los contravalores. Claro, ahí está. Entonces, el abanderado no es ya aquel que más se esforzó ni que más trabajó para tener las mejores calificaciones, sino el más popular entre todos los alumnos, votado como el más atorrante, es el abanderado. Donde la escuela pública, en lugar de enseñar ciencias y enseñar valores, se ha dedicado a generar la inteligencia sensible de los alumnos en ninguna dirección, y sin pasar por la lectoescritura, sin pasar por las ciencias. El famoso lenguaje inclusivo que distorsiona directamente la lengua y el habla española, o sea, toda esta atrocidad que Entonces, se en el año 94, ¿no? El gobierno de Menem, por un tema de gobernabilidad, lanzó la famosa Ley Federal de Educación, que de federal no tiene nada, porque lo que hizo es generar un modelo de inequidad. Al otro día de firmada y implementada esa ley, se aseguró que el chico de Cava no va a tener los mismos recursos para educarse que el chico de Oberá Misiones. Entonces, esa ley federal de educación se la entregaron a la izquierda, a Susana Decibe, y destruyeron la educación, porque la izquierda se lo entregó a los sindicatos. Entonces, en la Argentina hay 178 sindicatos de la educación que gobiernan la educación. Y eso no es... Entonces, nosotros sí lo que pensamos es que todo ese modelo de valores, creemos que es hora que en la Argentina vuelva a haber una ley nacional de educación. Aquella vieja educación donde desde la Quiaca a Tierra del Fuego era bandera argentina, cantar Aurora, escarapela nacional, guardapolvo blanco, maestra impecable, enseñando no solamente ciencias, sino también enseñando valores. Esperar a hacer el turno, hay que levantar la mano, para pedir al baño hay que pedir permiso, todas esas cosas que eran de sentido común. Y que hoy no existen, hoy se perdió todo eso, Karin, lamentablemente. Es un avasallamiento de todo, ¿no? Sí, por eso pregunto, mi tema es y mi reclamo como Argentina que se vuelvan a los valores, a la educación que teníamos nosotros. Más teniendo las nuevas tecnologías que están a disposición, con buenas posibilidades, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaban, pero las enciclopedias que teníamos, los manuales Rivadavia, manuales que teníamos Estrada, donde estaba toda la historia, la geografía, se festejaban los feriados que correspondían, o sea, esos valores, se extraña esa escuela, se extrañan, por eso decimos muchos, la generación nuestra se extrañan los años 80, ¿no? Es muy cierto eso, Karen, pero además de eso, los valores de la convivencia. Vos andá en cualquier aeropuerto del mundo, andá y mirá de qué dársena sale el avión que sale para Argentina. Te vas a dar cuenta porque está todo el mundo amuchado queriendo pasar al mismo tiempo por la puerta para embarcar primero. Entonces, a esperar turno nos enseñaban en el jardín de infantes, digamos, ¿no? Y esas normas de convivencia se han perdido como enseñanza en la escuela. Entonces, todas las normas de convivencia y la otra institución que es ampliamente educadora, que se viene destruyendo en forma estratégica de hace mucho tiempo, es la familia.
La familia es el primer vehículo de formación de valores. Se aprende convivencia, se aprende economía. La economía se aprende del padre, ¿no? Este mes no, el otro, porque este mes no alcanza la guita. Pero como que han destruido todos los eslabones, ¿no? de lo que es la institución de la familia. Porque, con una doble intencionalidad. Esto tiene una estrategia. Porque lo que pretende este modelo político es un individuo solo, sin ningún ciclo de pertenencia a una familia, a una comunidad, a un barrio, a un club de barrio, solo lidiando contra el Estado gigantesco. Y que sea dependiente justamente de las dádivas que le dan esos supuestos caudillos o el propio Estado, ¿no? Los tienen encerrados, nos tienen encerrados, lamentablemente eso es lo que hay que plantear a la sociedad, que abra los ojos y que despierte de una buena vez, ¿no? Que se dé cuenta. En eso estamos, pero es un trabajo largo. Cuando yo hablaba con los partidos soberanistas de Europa, me decían, es un trabajo muy largo. Ustedes están como nosotros cuando arrancamos en el 2012 y tienen un camino que recorrer. Bueno, a ver, la estrategia tiene dos componentes, ¿no? Uno es el plan, el manejo de los medios, de los recursos. Pero lo otro es la tenacidad de sostener el objetivo durante mucho tiempo. Karin, te paso la posta otra vez, no sé si tenés alguna otra inquietud, a ver. No, yo les agradezco muchísimo porque realmente, Pedro, hiciste todas las preguntas que quería hacer yo. Se ve que tenemos muchísima coincidencia. Bueno, pero alguna otra debe surgir ahí. En esa mente brillante que vos tenés seguramente debe haber otras cosas, así que bueno. Gracias. Sí, yo tengo, gracias a Dios, varias oportunidades de hablar con Juan José. En tiempos anteriores ya hemos hablado. Bien. Y por supuesto que no va a ser la única nota que le vamos a hacer, así que van a surgir, pero creo que ha dado una información muy compleja. Lo que sí me gustaría en alguna oportunidad que lo invitemos para que hable también sobre el tema de la Agenda 2030 y nos explique en el programa los 13 puntos de la Agenda 2030 y cuál es el peligro que tiene Argentina con respecto a estas medidas. Eso me gustaría que en alguna oportunidad la podamos hablar. Sí, dale. Muchísimas gracias. Karin, ¿sabes lo que vamos a hacer? Explicar los principales males de la Argentina a través de la agenda. Lo charlamos en un ratito. Bien. Eso. Bueno. Sí, con todo gusto. Perfecto. Es un temita interesante para desarrollar más teniendo en cuenta todos los hechos y acontecimientos que está viviendo Bueno, y yo me Latinoamérica, desconecto ¿no? del aire y los sigo escuchando a ustedes dos. Gracias, Juan José, por haber venido a Galáctica. Te apreciamos mucho. Y gracias por tu colaboración también, por lo que haces por todos los argentinos en impartir tanta información, que es muy necesaria. Gracias. Un beso grande, muchas gracias a vos. Bueno, gracias, Karin. Gracias, Karin. Después hablamos en privado. Bien, las inquietudes están ahí, ¿no, Centurión? Lo que pasa es que uno tiene que ir viendo cómo se va adaptando y adecuando a las circunstancias que tiene la República, evidentemente, ¿no? Pero, Pedro, mirá, yo creo que hay varias cosas en esto, ¿no? Uno, me parece que las grandes crisis como estas es una ventana de oportunidad enorme. Segundo, sostener un mensaje de esperanza, es decir, la Argentina tiene todo para en el corto plazo despegar y poder solucionar sus problemas estructurales. Tiene todos los recursos. Tiene el capital humano, que es lo más importante que tiene un país. Lo más importante de un país no es los recursos naturales, ¿no? Japón no tiene nada. Lo que tiene es la mente del japonés, digamos, ¿no? Y el espíritu del japonés. Entonces, tiene todo con un mundo que cada vez se va configurando más en su necesidad de la Argentina productiva como para salir adelante. Lo que necesitamos es una clase dirigente que tenga 2 o 3 características, nada más. Primero, que sea patriota. Es tiempo de los patriotas. Tal cual. No es más tiempo de los CEOs, no es más tiempo de los científicos, no es más tiempo de los cleptócratas. Es el tiempo de los patriotas, de las personas que aman su patria y entienden que este país se generó con el sacrificio y con la muerte de muchísima gente. Primero. Y segundo, que los que estamos hoy definiendo los destinos de la patria tenemos una enorme responsabilidad sobre los que vienen y todavía no conocemos. Eso es la patria. Es fundamental. Teniendo en cuenta todo esto que vos planteás, que es un combo interesante que tenemos que resolver los argentinos, justamente para lograr una entereza y una firmeza de que la República pueda
rearmarse de alguna manera, ¿no? ¿Cómo estás viendo lo que ha acontecido, por ejemplo, con el gobierno de la Argentina y estas discusiones que nos han llevado también a una dicotomía bastante rara en las tratativas con Rusia, en las negociaciones de China, donde tenemos también, lo sabes perfectamente, una base estrictamente no tan científica ni tecnológica, sino directamente, dicen los entendidos, es una base militar de control del espacio aéreo, y los temitas que se han dado en estas discusiones que ha tenido la Argentina del panquequismo con el país del norte, con los Estados Unidos, ¿no? O sea, estas discontinuidades en las tratativas y negociaciones que la Argentina debería haber utilizado para mejorar su expertise y su economía, y sin embargo ha hecho todo lo contrario por la gran cantidad de desprolijidades cometidas por los principales funcionarios de la coalición gobernante. Bueno, Argentina tiene una sola constancia, que es la promiscuidad estratégica. Promiscuidad estratégica. Claro. Tremendo esto también, que estás comentando. Que tuvimos, década del 90, relaciones carnales con los Estados Unidos, declaradas por el canciller Di Tella. Sí. Después pasamos a las relaciones carnales con Venezuela e Irán en la misma cama y sin cambiar las sábanas. Y después pasamos a las relaciones carnales con China. Entonces, la política exterior de la Argentina debe tener una sola orientación, que es el interés nacional de la Argentina. El mundo, las relaciones internacionales no tienen ideología, tienen intereses nacionales. Y la próxima política exterior que nos saque de esta agenda perversa que nos tiene pivoteando alrededor de una distribución internacional del trabajo, donde Argentina es solamente un productor de materias primas, esa política exterior tiene que estar diseñada por el interés nacional. Tenemos que buscar en un mundo que hoy nos da el privilegio de haber roto la polarización, nos da la oportunidad enorme de generar relaciones bilaterales de comercio recíproca con países que hoy están muy interesados por los productos argentinos, con capacidad de intercambio de capitales, capacidad de intercambio de tecnología en la inversión argentina. Por eso digo que Argentina tiene una enorme oportunidad hoy. Perfecto. La última, y te agradezco la visita a nuestra estación aquí en la Argentina. No va a faltar, como lo decía Karin, oportunidad para que ampliemos otros temas, pero ¿cómo estás viendo lo que ha pasado justamente con esta cuestión de la liberación del espacio aéreo, estos aviones fantasmas que estuvieron circulando en la Argentina y que finalmente terminaron con la retención del avión venezolano iraí, que todavía está, digamos, con un tema indefinido en el propio aeropuerto internacional de Ezeiza? Argentina no tiene control del espacio aéreo. Tiene control de la navegación comercial, o sea, tiene control de todo aquel que prende el IFF de su avión para ingresar y ser detectado y orientado a un aeropuerto. Ahora, el que no prende el IFF no tiene ninguna capacidad de detección radárica, primero. Segundo, no tiene ninguna capacidad de intervención sobre el avión en vuelo. Bolivia tiene ley de derribo, Argentina no la tiene. No la tiene ya, claro. Esa es la situación. Y esto es responsabilidad claramente de los sucesivos gobiernos desde hace 25 años que destruyeron la Fuerza Aérea. Tremendo. Tenemos liberado el espacio aéreo del territorio nacional con un peligro entonces tremendo. Tremendo. Y eso es el narcotráfico. Parte de eso es el narcotráfico en la Argentina. Te agradezco la visita. Un placer. Y seguramente vamos a estar charlando en otras oportunidades. Es un gustazo enorme y quedaron seguramente un montón de temas, muchas preguntas de los oyentes y televidentes que, bueno, por el tiempo a veces, que bastante tirano lo pudimos hacer, pero no va a faltar oportunidad para dialogar nuevamente. Sí, exactamente. Claro. Gracias. Gracias, Nos querido. vemos en cualquier momento. Muchas gracias. Bueno, oyentes y televidentes de Galáctica Internacional, ustedes lo escuchaban. Aquí compartíamos con Juan José Gómez Centurión su visión para que nos cuente un poco cuáles son los temas que los preocupan y cómo está realmente planteándose su próxima candidatura en esta Argentina compleja, pero que hay muchas esperanzas para realmente salir a flote de situaciones duras que estamos atravesando. Gracias, nos estamos viendo. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.